Hola, buenas tardes a los amigos y seguidores de la Fundación Atlas. Mi nombre es Gabriel Gazabe, soy profesor de Economía de la Fundación y miembro del Consejo Directivo. Y hoy vamos a tener una interesante entrevista con uno de nuestros jóvenes profesionales, Julián Larribey, de la ciudad de San Nicolás, aquí en la provincia de Buenos Aires, que ya lo estamos sumando. Aguárdenos un segundito. Si aparece Julián por aquí. Bueno, como les decía, Julián es un veinteañero de la ciudad de San Nicolás, aquí en el norte de la provincia de Buenos Aires, una de las ciudades casi en el límite con el sur de la provincia de Santa Fe, muy cerquita de Rosario, estudiante de Derecho, y queríamos escuchar sus reflexiones, su punto de vista sobre muchas cosas de hoy día, pero básicamente sobre el populismo y cómo ve la ciudad la situación que estamos pasando y cómo digamos, desde su perspectiva podríamos resolverla. Aguarden que ya Julián se está conectando. Hola Juli, Hola Gaby, un placer enorme ¿me estar escuchás aquí bien? con ustedes y bueno, gracias, se escucha perfecto. Gracias por esta oportunidad. Bueno, contanos, para los que no conocen San Nicolás, no han tenido la suerte como yo de ir tan seguido en los últimos años, contanos cómo es San Nicolás y cómo están las ideas de la libertad por allí en estos momentos, antes de entrar con el tema que nos convoca para hoy. Bueno, San Nicolás es una ciudad de 150.000 habitantes, es la ciudad que limita con la provincia de Santa Fe, está al límite, ¿no es cierto?, de la provincia de Santa Fe, a 70 kilómetros de Rosario. Somos una ciudad bastante productiva, con muchas empresas, muchas fábricas, ¿no es cierto? Tenemos mucha producción en lo que tiene que ver al acero. Y bueno, las ideas de la libertad, la verdad que están tomando bastante fuerza. Hay varios partidos, digamos, que se están gestando, ¿cierto?, que defienden las ideas de la libertad. Y también está la Fundación Libremente, en la que tengo el agrado de formar parte, que hace mucho tiempo, desde el año 2008, que está tratando de dar esta batalla cultural, ¿no es cierto?, por las ideas de la libertad. Exacto. ¿Y cómo el tema de la pandemia, cómo ha sido en el caso de ustedes? ¿Ha sido muy estricto el cierre, Bueno, las restricciones o este, más o menos los han dejado respirar un poco y poder sobrevivir? la verdad bueno, en un principio las restricciones fueron bastante fuertes, pero con el paso del tiempo es como que se fue tomando todo con un poco más de cuidado y yo celebro, digamos, que la gestión realmente tendrá un montón de críticas, ¿no es cierto?, el actual intendente, pero la verdad que la actividad económica no se ha frenado del todo y bueno, sin ir más lejos, ahora están abriendo los bares. Fuimos una de las ciudades que creo yo a nivel nacional mejor ha podido costear el tema de la pandemia. Vos, por tu edad, calculo que fue la primer gran crisis que has vivido en este país. No estás curtido como muchos de nosotros.
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, yo tengo 21 años, yo soy del 2000, y bueno, sí, Claro. tal cual. Recuerdo cuando era muy chico, la crisis del campo en 2008, recuerdo todo Ajá. el revuelo, si bien no interpretaba mucho en aquel entonces la política económica, eh, pero bueno, esa fue una de las primeras grandes crisis que viví y que recuerdo. Pero sí, sin duda es que esta crisis pandémica ha pegado bastante fuerte y es la primera, digamos, que atravieso con tanta experiencia. Y Sí, sobre todo claro. con un marco teórico, ¿no es cierto?, que nos permite por ahí entender un montón de cuestiones. Eh, Juli, ¿y vos estás estudiando Derecho en la UNR en Rosario? UNR, ay, sí señor, así ¿Hay es, algún, acá algún 70 kilómetros. vestigio? ¿Tenés, aunque sea algún profe, que un ratito hable por un instante de la libertad? ¿O nunca Sí, se toma realmente, contacto con ese real- ideario allí? no, realmente me sorprendió muchísimo la gran pluralidad de voces que hay en la universidad, sobre todo por un gran prejuicio que tenía yo sobre la universidad pública, ¿no es cierto?, en donde creía que me iba a encontrar con muchos profesores que idolatraban al marxismo y un montón de cuestiones izquierdistas. Pero realmente me encontré con muchos profesores que son muy objetivos en el análisis y, y bueno, sin más lejos, hoy el profesor de Introducción al Derecho nos decía que Marx, uno de los grandes críticos, ¿no es cierto?, del capitalismo, el Ujú. país en donde más libre había sido Inglaterra, un emblema, ¿no es cierto?, del capitalismo. Y la verdad que esas cosas me pusieron muy contento, ¿no es cierto? Hay mucha si bien está, ¿no es cierto?, esta idea también en contra del capitalismo, el liberalismo y esas ideas, hay una gran parte de los profesores que analizan las cosas con un poco más de objetividad. Bueno, qué bueno que puedas tener algún respiro entonces en todas las materias que vas cursando ahí. Estás en primer año, ¿no? ¿Recién? En primer año, sí, señor. En primer año. Bueno, Y Juli, arrancamos el marzo. sí, no, quería entrar un poquito en el tema de tu último artículo que publicó la Fundación Atlas y la Fundación Libremente, Sí, que lo titulaste algo así como que de las crisis no se sale con los populismos o mediante el populismo. ¿Cuál sería la idea central que vos querías exacto. compartir con tus lectores en ese trabajo? Bueno, la verdad que el artículo, sí, de las crisis no se sale con populismo. Es un artículo que yo venía, digamos, de alguna manera masticando hace bastante tiempo, pero por cuestiones laborales o por ahí por otras actividades no había tomado la responsabilidad de terminarlo. Y la idea central, en definitiva, es que el populismo nunca puede ser la solución para una crisis o para un momento coyuntural delicado, debido a que es el causante, en definitiva, de innumerables crisis que azotan no solo a la Argentina, sino a muchos países de la región. No podemos salir de una enfermedad con el virus que la gestó de alguna manera, ¿no es cierto? Ujú. Me parece que el populismo, que si bien está perdiendo algo de fuerza en la región, sin duda es que sigue existiendo y que sigue siendo muy peligroso. Sobre todo el avance del castrochavismo, ¿no es cierto?, de aquella revolución cubana que inició en los 60, y de estos personajes izquierdistas que han nutrido a muchos líderes de América Latina, que sin dudas han tomado un notorio protagonismo en los últimos 30 años. Por eso me parece que muchas de las crisis cíclicas que hemos atravesado a lo largo de la reciente historia se deben sin dudas a estas políticas, ¿no es cierto? El populismo siempre tiene la idea de crear enemigos, tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional. En el ámbito interno siempre son los empresarios oligarcas, siempre es esa élite que supuestamente controla las cosas, y en el ámbito internacional siempre es el imperialismo, ¿no es cierto? Ese tipo de cuestiones que realmente cuando uno las analiza con un poco de criterio se da cuenta de que están bastante alejadas de la realidad. Y en nuestro caso, ¿cómo nos ven? ¿Alejándonos del populismo o sumergiéndonos más en él? ¿Cómo lo ves desde tu óptica? Porque
es interesante tu perspectiva. Argentina es un país realmente extraño. Yo creo que tenemos una sociedad dividida, sin dudas, que una gran parte de la sociedad apuesta a estas ideas, sigue insistiendo con estas ideas. De hecho, los 4 años de Macri, que han tenido muchísimos errores, obviamente, pero no han servido, digamos, como para despertar cierto sentido común en la sociedad, y volvimos a las ideas que hicieron que Macri termine ganando, ¿no es cierto?, las elecciones. Y después, por otra parte, veo una sociedad trabajadora, con valores, que sin duda es que está bastante cansada, ¿no es cierto?, de este sistema, eh, y me parece que hay una especie de esperanza. Yo creo que el presidente ahora no tiene por ahí la imagen positiva que tenía un año atrás, y creo que veo las cosas en el corto plazo bastante mal, pero en el largo plazo me parece que hay algo de esperanzas. Y Juli, en cuanto a la arena política, al ámbito político, a vos, a tus amigos, a los que comparten valores, principios de libertad, ¿les pica el bichito de meterse en política o piensan que es algo que es turbio, que mejor no meterse, que mejor permanecer a un lado, instruyéndose y tratando de difundir las ideas por otros lados? ¿O tenés la punción de meterte en el barro y tratar de llevar a la práctica lo que vos en el corazón defendés y querés? Yo conozco muchos jóvenes que están metidos en la política. De mis amigos más cercanos, por ahí ellos toman la cautela, ¿no es cierto?, de querer formarse en su profesión, en sus materias y demás, lo cual a mí también me pasa, ¿no es cierto? Yo primero quiero tener una formación un poco más académica, pero creo que sin dudas en algún futuro la política va a tocar la puerta y vamos a tener que tomar protagonismo, ¿no es cierto? Sí, claro. Es decir, en algunos de los cursos que me tuvieron como tu profe ahí en, en la Fundación Libremente y en San Nicolás, yo siempre decía que había un tema que yo no lograba resolver acerca de qué es más fuerte en un individuo, si el afán de libertad o el afán de obtenerlo más dándolo menos, de ser un ventajero, de vivir en última instancia del esfuerzo de los otros. Entonces, ¿vos cómo ves ese punto? ¿Qué notás en la gente? Porque ahí está la clave un poco de si vamos a tener más o menos populismo. ¿Ves a la gente como, porque en tu caso, vos y tu familia son emprendedores, están buscando ideas para salir adelante, para rebuscárselas a pesar del contexto tan hostil que tenemos? ¿Cómo lo ves en general en la gente con la que vos tratás todos los días? ¿Es gente más bien parasitaria que quiere vivir de lo que otros producen? ¿O es gente que quiere pelearle y ganar el mango por sí misma, aún a sabiendas de que le puede ir mal esporádicamente o por un periodo determinado? ¿Cómo lo ves eso? Yo sinceramente veo de todo. Me parece que habría que limitarse, ¿no es cierto?, a la estadística en ese caso, porque, por ejemplo, como decía Borges, no existen las masas sino los individuos, ¿no es cierto? Somos todos distintos, y todo me parece que se va a resolver con una cuestión que tiene que ver eh, con qué hay más cantidad de gente, ¿no es cierto? Me parece que la sociedad argentina, como decíamos recién, está bastante polarizada. Por un lado tenemos ese grueso de la sociedad, ¿no es cierto?, que siempre está buscando el tema de la dádiva, que le da sustento político a estas medidas populistas, y por otro lado tenemos gente que apuesta a pesar de todo al país, gente emprendedora, gente con muchos valores, y me parece bueno, que son las dos Argentinas, ¿no es cierto?, las Argentinas que conviven diariamente, y me parece que todo el futuro se va a resumir a cuál de las dos Argentinas se termina, entre comillas, imponiendo a la otra, ¿no es cierto? Si gana esta Argentina de la dádiva, esta Argentina del populismo, o si gana la Argentina trabajadora, la Argentina que cree en el esfuerzo, que cree en el mérito. Me parece que en definitiva el análisis se resume a esa dicotomía que existe
entre la dádiva y el trabajo. Claro, exactamente. Y entre tus compañeros, por ejemplo, en la Facul, ¿cómo ves eso? ¿Cómo es el ambiente estudiantil en cuanto a las ideas ahí en Rosario, en la universidad pública, ¿no? Eh, la verdad que la gran mayoría de los jóvenes, y esto me pone muy contento, abraza con entusiasmo las ideas de la libertad. Hay muchos chicos que ya se han dado cuenta del fracaso de lo que fue, por ejemplo, la Unión Soviética, del fracaso que fue Cuba, del fracaso que es actualmente Venezuela y del fracaso que puede llegar a ser Argentina en caso de no despertar. Por lo cual yo veo que la mayoría de los jóvenes abraza con mucho énfasis las ideas de la libertad. Las ideas de la libertad y las ideas también del sentido común, ¿no es cierto? Porque sin dudas que uno cuando trata de analizar las cuestiones de estos gobiernos por ahí que son bastante interventores, cuando trata de responder las preguntas, digamos, que tienen que ver con cómo se financia el Estado, cómo financio una dádiva, cómo financio un subsidio, la respuesta siempre es la misma, ¿no es cierto? Siempre se financia con la gente que termina aportando, ¿no es cierto? Y siempre son los trabajadores los que terminan perdiendo. Así que me parece que los jóvenes han aprendido bastante del pasado y creo que en un futuro no muy lejano las ideas de la libertad van a llegar sin dudas a los votos. Julia, hay un eslogan o un chiste o una frase que dice, referente a la Argentina, Dios está en todas partes, está en todo el país, pero atiende en Buenos Aires. Vos como alguien, como un nicoleño, vos siempre has vivido en San Nicolás, ¿no? Entonces, Siempre, sí. claro, como un nicoleño de pura cepa, a 300 kilómetros acá de la Casa Rosada, por suerte para vos, ¿cómo ves ese centralismo porteño? ¿Cómo ves esa suerte de unitarismo no declarado, pero en los hechos reinantes desde la organización nacional, desde Vamos, a pesar de que los tratados y los acuerdos, entre ellos el Acuerdo de San Nicolás y las constituciones que se dictaron a partir de ellos, fueron estableciendo un sistema supuestamente federal? ¿Cómo se vive en una ciudad a 300 kilómetros de acá que el grueso de las decisiones se tomen de manera central, bueno, has visto en las últimas semanas la discusión con respecto a la ciudad de Buenos Aires, si tenía facultades autónomas para abrir las escuelas o no? ¿Cómo lo vivís eso? ¿Hay bronca? ¿Se percibe eso viviendo en una localidad que ajena a la ciudad de Buenos Aires o a la capital? Eh, sin duda que se percibe ese centralismo notorio que hay, pero me parece que también la responsabilidad, ¿no es cierto?, radica en las provincias, ¿no? Me parece que esa autonomía debe hacerse valer sin dudas también desde el poder de las provincias. Las provincias son preexistentes al Estado Nacional, por lo cual un montón de facultades se le han delegado, ¿no es cierto?, de las provincias al Estado Nacional, y me parece que algo de responsabilidad hay en eso. El centralismo porteño sin duda que es un hecho, pero echarle la culpa a los porteños de ese centralismo me parecería bastante demagógico, ¿no es cierto? Esa frase es muy cierta, ¿no es cierto? Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y me parece que sí, que sin duda es el federalismo por el cual luchamos tanto a comienzo de nuestra historia es en definitiva un mito. Las provincias no tienen autonomía para nada, siempre terminan dependiendo, ¿no es cierto?, del poder central. Y me parece bueno, que tanto en educación y un montón de cuestiones, ese federalismo no se está cumpliendo y debería replantearse. Juli, en estos días Atlas ha publicado un video institucional eh, que Martín Simonetta recopiló de distintos jóvenes investigadores de la Fundación, tratando de dar muy concisamente su definición de libertad. Recordanos cuál es la tuya para ese videíto que hizo la Fundación. ¿Qué es para vos la libertad? Esa definición nació a raíz de una pregunta que una vez me hizo una amiga con respecto a si la libertad era un medio o un fin.
Ujú. Y yo le respondí que el hombre es un fin en sí mismo, y la libertad es el medio que tiene el hombre para alcanzar todos los demás fines, ¿no es cierto?, que son infinitos. Eh, por lo cual me parece que, por ejemplo, la libertad podría ser un fin para una persona que esté privado de ella, pero es un fin justamente porque esa persona lo quiere como un medio para conseguir otros fines. Es decir, no es el fin último, sino es el medio por el cual esa persona puede alcanzar todos sus deseos. Y además, la libertad, esa era una definición muy acotada, ¿no es cierto? Tenía que ser para que entre en el video, pero sin duda que para mí es el valor y el bien más preciado que tiene todo ser humano. Es el motor, ¿no es cierto? El otro día también en la facultad hablábamos con respecto a que si la historia debía resumirse, como decía Marx, a una lucha de clases, y yo respondí que no, o sea, la historia para mí es un constante anhelo del hombre de alcanzar la libertad, ¿no es cierto? Ha sido el motor de innumerables revoluciones que sin dudas han traído a la posteridad el avance de la civilización. Exacto. Hace muchos años, una vez en una charla informal con, con Álvaro Vargas Llosa, Álvaro me decía, cuando uno se hace liberal o llega plenamente a las ideas de la libertad, Gabriel se jode la vida. Se jode la vida en el sentido de que, claro, uno con ideas sencillas que explican cabalmente la realidad, el porqué de las cosas, cuando uno ve que todo se hace a contramano de lo que realmente se tendría que hacer, uno va permanentemente en contra de la corriente y nadando cuesta arriba o corriendo la maratón en sentido inverso. ¿Qué le dirías Muy vos cierto. a otros chicos jóvenes, a otros muchachos y chicas de San Nicolás o de donde sea que nos estén viendo, de cuál es lo bueno de joderse la vida con las ideas de la libertad? ¿Cómo los seducirías para que abracen estas ideas como nosotros? Bueno, yo creo que sí, sin dudas que Álvaro tenía mucha razón en eso, sobre todo porque te da cierta incomodidad con respecto a la interpretación que uno hace de la realidad. Eh, lo que yo digo es que bueno, que los chicos, digamos, hay muchos jóvenes lamentablemente que deciden irse del país y eso a mí realmente me entristece muchísimo. Eh, y creo que abrazar las ideas de la libertad significa una esperanza para la juventud, ¿no es cierto? Hace un tiempo también publiqué un artículo también en la fundación que hablaba de que los jóvenes no son el futuro, Uh -huh. porque los jóvenes son el presente inmediato, ¿no es cierto? Este, y me parece que abrazar las ideas de la libertad sin dudas puede ser una bandera por la cual luchar, y una bandera que cambiaría muchísimo las cosas. En la política argentina, no solo la política reciente, sino de los últimos 100 años, ha hecho las cosas realmente muy mal, y por eso los resultados están a la vista. Me parece que abrazar las ideas de la libertad y luchar por ellas es un buen motivo como para luchar también por el país y por la realidad que nos atraviesa. Vale la pena, es decir, redondeando es tomar una posición, un partido que vale la pena jugarlo, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Vale la pena muchísimo, pese a esa incomodidad que genera, porque uno cuando trata de ver las cosas mediante las ideas de la libertad, se termina complicando y se termina frustrando de muchos aspectos de la política y de la vida social. Por lo cual hay que tener agallas para bancarse esa incomodidad, para analizar las cosas y para ver que casi nada está como a nosotros nos gustaría que esté, pero es tomar la valentía de defender un ideal a pesar de todo, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, Juli, queríamos charlar este ratito con vos y compartirlo con nuestros amigos y seguidores. Realmente es un orgullo contar con vos tanto en la Fundación Libremente como ahora en la Fundación Atlas. Así que esperamos contactarte muchas veces más en el futuro y seguir publicando tus trabajos. ¿Y cuál es tu Twitter por si alguno te quiere contactar o seguirte por ahí? Eh, Mi Twitter es @Larry00. Perfecto, porque te Larry vemos porque es mi muy apodo activo de... tuiteando a lo largo de cada Sí, jornada.
Así que bueno, te Sí, sí, agradecemos siempre. mucho tu tiempo, valoramos mucho tu labor, tu esfuerzo y bueno, sigamos así, que vale la pena. Te mando un abrazo a la Bueno, Gaby, distancia y estamos en contacto. muchísimas gracias. Ha sido un placer y bueno, gracias a la Fundación Atlas y a toda la Fundación Libremente también. Y bueno, es un placer enorme para mí, así que será hasta un próximo encuentro. Así será. Saludos a todos y buenas noches para todos. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Hasta luego. Adiós.